Si estás preparado para el amor, en la medianoche del jueves, déjate llevar por la magia de la radio. Atrévete a sentir el amor con Rafa Jurado. ¿Estás preparado para el amor? Muy buenas noches, un jueves más estamos en la antena de Canal Queen Radio en un programa al que le tenemos ya a ustedes acostumbrados después de 1 año y medio. Y esta noche hemos tenido el acierto, yo creo que ha sido un acierto, ¿no? De invitar a Fernando Bernal Martín a hablarnos un poquito de amor. Ustedes, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a toda la audiencia. Ustedes no van a tener la suerte de ver sus ojos, pero yo considero que sus ojos son de los más amorosos que jamás he visto. Y bueno, supongo que si los ojos son la puerta del alma, pues es que tendrá un alma muy amorosa. Muy buenas noches, Juan Gutiérrez. Buenas noches, Rafael Jurado. Buenas noches, Fernando. Bienvenido a Canal Queen Radio. Buenas noches, buenas noches. Y Fernando, nuestro invitado de esta noche, es... ¿Qué eres? Fernando. Fernando. Eso... Si te refieres a mi profesión... Perfecto. Eres Fernando Bernal Martín. Sí. Bernal por parte de padre y Martín de madre. Sí, así es. Y resulta que además trabajas habitualmente, tienes esa buena costumbre. Sí, además es de las buenas costumbres que, como los apellidos me vienen del linaje. ¿También en la profesión? No, el hábito, el amor por el trabajo y por la ocupación, por la búsqueda de los estímulos. ¿Sí? ¿Te lo transmitieron tus papás? Sí, afortunadamente. También soy de una generación que fuimos muy precoces en la incorporación al trabajo. Yo siempre cuento una batallita. Con 11 años tenía cartilla de la Seguridad Social. Bueno, eso es maravilloso, porque claro, entonces tendrás una jubilación gloriosa. Dios te oiga. Pero eso de que es maravilloso que con 11 años se tenga ya tarjeta. Quiero decir que ha acumulado muchos años de... Lo vivimos de otro modo. Sentido, sí, pero... Lo vivimos de otro modo. Éramos mucho más maduros que las personas de 11 años de ahora, en una coyuntura que era normal. A la fuerza ahorcan, dice... Pero luego resulta que no solo yo he estudiado, entre otras cosas, pedagogía, y admiro mucho el trabajo de uno de los pedagogos más ilustres que ha habido, de la extinta Unión Soviética, que se llamaba Makarenko, y este hombre hacía un proyecto de reinserción social con niños y niñas de la calle y los ponía a trabajar desde los años más jóvenes y a formarse. Y para mí, un poco como posteriormente estudiando luego pedagogía, he ido descubriendo, resulta que el trabajo en unas condiciones buenas, ¿no?, de respeto, de tutela, de apoyo. El trabajo es un buen compañero. Mientras que mis amigos y mis amigas posteriores iban a la universidad, yo trabajaba y estudiaba. Y ellos aprendieron unas cosas y yo otras. Posteriormente yo fui a la universidad y he seguido estudiando toda mi vida. Pero a mí el trabajo me ha formado en cosas absolutamente esenciales. Yo soy disciplinado. A saber. Yo soy disciplinado, soy responsable, soy humano, empático. ¿Pero eso te lo dio el trabajo o lo Claro. traías de fábrica? Bueno, yo creo que el genoma social y familiar te pone un poquito en la pista de lo que vas a desarrollar, ¿no? Y he vivido años también difíciles. La adolescencia mía se produjo en los suburbios de Madrid, en situaciones muy conflictivas y muy complicadas, de muchísimo riesgo. ¿De qué barrio estamos hablando de Madrid? Aluche, Ajá. Campamentos, son barrios... Eran barrios obreros de aluvión, de gente que habíamos llegado de los pueblos, ¿no?, o forzados por la necesidad. Y en mis 15, 16 hasta los 20 y tantos años, el riesgo de la delincuencia, de la drogadicción era absolutamente alto, ¿no? Pero... Bueno, la drogadicción debió de pasar de largo porque no se debió de posar en ti. No se posó. He probado algunas cosas, pero no como para hacerme adicto a nada. Ajá. ¿Has probado a lo mejor por curiosidad? Sí, porque era lo que había en el entorno, pero adicto soy al amor. Y muchas gracias por traerme aquí a hablar de esto. Bueno, ¿y cómo se hace uno adicto al amor? ¿O? Yo creo que es... Lo mismo que trabajando, Fernando. Sí, empezando desde pequeño, ¿no? Claro. Viviendo en un entorno
de protección, de afecto, de apoyo mutuo, de empatía. Y yo he tenido esa suerte. Mi padre y mi madre eran personas muy sencillas, muy de su época. Yo tengo 60 años, pues ellos podrían tener ahora 100. Y eran gente muy vinculada al respeto, a los principios, desvinculados de las ideologías, pero muy vinculados a los afectos, ¿no? Y ¿te dieron muchos abrazos y muchos besos? Sí, vamos, yo recuerdo a mi madre sobre todo y a mi padre como seres muy, muy cariñosos, muy empáticos, muy de cuidar de nosotros y de quererse ellos también. Mi papá y mi mamá, al modo de la generación de mis padres, que eran poco efusivos y poco expresivos en público, ¿no? Pero siempre he sentido, y además ahora haciendo un poco revisión de toda mi vida en el seno de la familia, siempre he sentido mucho el afecto, ¿no? El amor, mucho. Sí, sí. Hablabas del trabajo, has trabajado en lugares muy variopintos. Sí. Me da la impresión. Claro, sí. Bueno, presumo de tener 60 años y estar estupendamente bien, ¿eh? Sí. Pero como contaba antes que empecé... Y que tiene la seguridad social porque puedes seguir trabajando hasta los 100. Soy incombustible. Luego cuento una anécdota a propósito de esto, pero yo he empezado los primeros escarceos en el mundo del trabajo, en el mundo de la hostelería, en la cocina, y trabajé durante años en buenos hoteles en Madrid. Me formé muy bien, no se me daba mal, siempre he tenido una inteligencia práctica buena, ¿no? Resultona, y aprendí a ser cocinero y tenía un presente y un buen futuro como cocinero. He sido topógrafo, he sido boxeador. Ah, boxeador. No me extraña, ¿eh? Viéndote, no me extraña. He sido boxeador. Porque me gustaba el deporte mucho, siempre me ha gustado. Bueno, pero el deporte, hay muchos tipos de deporte. Sí. El boxeo implica algo más que te guste el deporte. Sí, pero me gustaba el boxeo hasta que un día un nicaragüense me puso viendo estrellas. Estuve 2 días viendo brillitos y lo dejé porque pensé que ya bastaba. No, ¿Eras amateur? Sí, amateur. ¿Pero los guantazos duelen igual? Sí, duelen. Por lo menos los míos dolían, ¿no? ¿Los que tú dabas o los que yo recibía? Ajá. Los que yo daba, algunos me han dolido mucho porque me parecía un poco un despropósito golpear a otro ser humano, pero claro, yo quería hacer deporte y no tenía cabeza cuando empecé a boxear, pero cuando fui desarrollando un poquito la sensibilidad y el conocimiento dije, pues esto es de locos. Quizá además por entonces no existía en el boxeo esas cascos. Sí, la protección siempre existió. En el ámbito amateur siempre ha existido, ¿no? Sí, los buenos entrenadores que te recomendaban qué hacer y qué no deberías hacer, ¿no? Fíjate que a pesar de su brutalidad, y ojalá se haga una abolición radical de estos deportes, pero sí te enseña algunas cosas como, por ejemplo, respetar y no ensañarte, ¿no? Y eso, para mí, que tengo también una sombra violenta en mi interior, pues me ayudó mucho a saber controlar eso, ¿no? Y no dar golpes bajos. No dar golpes bajos es fundamental, es muy humano. Los golpes bajos son una vileza, son impropias de un deporte y del espíritu deportivo. Sí. En el boxeo muchos golpes bajos se le van a los púgiles, Fernando. ¿En la vida también los golpes bajos se nos van sin querer? No, los golpes bajos son voluntarios. Los golpes bajos forman parte de una desconexión, de quien los da, de una desconexión del amor. O sea, no hay justificación. A propósito de los trabajos que he hecho, de las cosas más fundamentales que yo he hecho en mi vida ha sido trabajar durante años en la ayuda humanitaria como cooperante, y he trabajado en lugares de muchísimo conflicto. He estado en varias guerras trabajando como cooperante, y ahí he visto muchos golpes bajos, casi siempre propinados por el poder, por la gente que detenta el poder de las armas. He vivido algunas atrocidades en la guerra civil de Guatemala, por ejemplo, de los años 80, 90, y bueno, yo me hice ser humano en esa guerra, ¿no? Yo tenía que asistir. El primer trabajo que hice fue en un campo de concentración infantil. Imagínate un campo de concentración donde había niñas de 4 años prisioneras acusadas de terroristas, de ser subversivas, ¿no? Entonces, bueno, y
los golpes bajos no son solamente los que se hacen entre iguales o entre vecinos o conocidos o colegas. Hay golpes bajos ejercidos por el poder que son masivos, pues como lo de arrasar una región con medios militares, bombardear con napalm una aldea o un pueblo y reducirlo a ceniza. Eso es brutal. Es enfrentar a un peso pesado contra un pluma, ¿verdad? Sí, sí, además sin posibilidades ni siquiera de rezar, porque de repente llegan los helicópteros y desaparece todo, ¿no? Pero bueno, y he sido docente muchos años también, he sido educador de personas adultas y he trabajado en la educación alternativa también en algunas granjas escuelas de aquí de Andalucía. He sido de los creadores de los movimientos de renovación pedagógica de Andalucía. Durante un tiempo estuve muy vinculado a la pedagogía y a la psicopedagogía, haciendo trabajos muy interesantes. Y finalmente recalé en las medicinas alternativas. No sin antes detenerte una temporada en un psiquiátrico. Sí, como sabes cosas de mí. Sí, trabajé en el hospital civil de Málaga, en la sección de psiquiatría, en un proyecto de reinserción para enfermos y enfermas mentales. Y otra de las cosas que a mí me han hecho más humano, ¿no? Trabajar con esa gente es increíble, ¿no? O sea, trabajábamos con personas adultas, ancianas a veces, ¿no? Que en un momento de su vida habían tenido una crisis emocional o mental, y aprovechando esa crisis, sus familiares, sus esposos, sus esposas, los hijos, las nueras, quien fuera, los habían llevado a los servicios psiquiátricos. Los servicios psiquiátricos, supongo con su mejor intención, les habían empezado a medicar. Estas personas habían perdido bastante su conciencia, y habían acabado siendo personas dependientes de una institución y viviendo dentro de un psiquiátrico. Y cuando en este país se hizo una reforma psiquiátrica que se decidió que los locos a la calle... ¿Eso en qué año pudo ser? Aproximadamente. El 95. ¿En el 95? Sí, en 1995. De repente, en la ciudad de Málaga y en muchísimas ciudades de todo el estado, ¿no?, nos encontramos con una población de personas adultas que estaban institucionalizadas, solo sabían vivir en instituciones, que de repente les dijeron váyanse de aquí y se fueron a la calle. Y fue una tragedia absoluta, ¿no? Y algunas ONG se fundaron y se crearon para apoyar a esas personas que estaban en esa situación tan brutal. No sabían relacionarse, no entendían los códigos sociales, no podían estar en la calle. ¿Tú lo viviste como una tragedia? Hombre, yo lo vivía... Aunque la tragedia era para ellos. Claro, yo veía los toros desde la barrera, yo no era un enfermo. No, por supuesto. Claro, lo que vivía era la tragedia de estas personas que habían sido expulsados del único hogar que conocían, del único mundo que conocían, los mandaron a la calle o a sus familias, y las familias tampoco podían hacerse cargo de una persona con una esquizofrenia recidivante que de vez en cuando hacía una crisis, no podían, ¿no? Bueno, esto ha sido también una cosa que desde el punto de vista teórico y filosófico es brutal, pero yo lo viví otra vez más desde otro punto de vista, ¿no? Y desde un punto de vista, en tu caso, muy, iba a decir excesivamente, no, voy a quitar esa palabra, muy empático. Sí, bueno, yo tengo esa habilidad, naturaleza, ¿no? Sí, pero para mí era un auténtico placer. A veces es y fundamental, porque si no se trabaja con empatía hacia esos sectores de población, no puedes. Y yo tengo una experiencia que no es la misma, porque yo he trabajado en un colegio también de discapacitados aquí en Coín, ¿no? Con personas más o menos de esas edades que estás diciendo, y si no tienes empatías con ellos, apague y vámonos, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que esta empatía también te hace llevarte parte del dolor que vives o que observas o de ellos. Pero fíjate, Rafa, que yo había vivido 6 años de guerra. Sí, que no es comparable. Y cualquiera supera. Claro, o sea, cualquiera supera. Claro, esto era un poco un juego de chiquillos comparado con asistir impasible, porque no podías intervenir a un bombardeo de un campo de refugiados, ¿no? Entonces, esto era otra cosa, era otra dimensión, igualmente dramática, pero
yo aprendí, sobre todo en El Salvador, en la guerra del Salvador, en Chiapas, en México, a no cargar con el sufrimiento ajeno. El sufrimiento ajeno no es mi sufrimiento. Lo que te sucede a ti me importa, pero no tiene que paralizarme, no tiene que destruirme, no tiene que sobrecargarme, porque si no, no te sirvo, no te puedo ayudar. Tengo que estar entero, íntegro, sereno y no olvidarme de que lo que te sucede a ti me sucede a mí. Fernando Bernal Martín, porque me quiero acordar también de tu mamá que te dio el segundo apellido. Muchas gracias. Creo, bueno, a día de hoy, después de este periplo profesional tan intenso y extremadamente rico, por llamarlo de alguna manera, fundó un centro que se llama Vida Sana. ¿Qué es para ti vida sana? No me refiero al centro, sino ¿qué es para ti la vida sana? Bueno, la vida sana es tratar de entenderme, ¿no? De saber qué soy, qué hay en mí. Y de entendernos, ¿no? O sea, si sí, cada uno quisiéramos llevar una vida sana, ¿en qué consistiría? Pues fíjate que lo de entenderme es entendernos, ¿no? Un poco por mi cosmovisión, por cómo yo entiendo el universo, pero no sirve de nada que yo me ocupe de ti si no me he ocupado de mí previamente, si no tengo un cierto encaje de las distintas piezas que conforman mi ser. Pero hacer una vida sana es volver un poco al leitmotiv de este programa, que es dejarte conectar con el amor. ¿Y qué nos separa o distancia del amor? Del amor, yo creo que sobre todo la cultura. La cultura que vivimos en Occidente es una cosa un poquito que deja mucho que desear. Es una cultura muy pobre, es una cultura que además está virando en las últimas décadas muy hacia lo superficial, y el amor es absolutamente profundo. El amor es un estado que no tiene nada que ver con los mensajes, con lo que se está viviendo y lo que se está transmitiendo como esencial de las culturas occidentales. En ese sentido, ponnos un ejemplo. ¿Qué te chirría de esos mensajes pseudoamorosos que tú dices, estamos patinando? Puedes pensar estamos patinando cuando los políticos deciden que lo que hay que hacer es hundir los barcos de las personas que se ponen a cruzar el Mediterráneo para salvar sus vidas, cuando se les juzga diciendo que vienen aquí a comerse nuestros espaguetis y nuestros filetes. Estamos patinando cuando nos dicen eso y cuando escuchamos eso. Y cuando se le llama, por ejemplo, inmigrantes ilegales, Fernando. Sí. Mil cosas. Es que quienes utilizan esos epítetos no saben lo que es emigrar, ¿no? Que es una cosa que no cabe en la cabeza que alguien se ponga en una lancha neumática a cruzar el Mediterráneo 6 días de travesía porque lo que quieres es tener un mejor sueldo. No es eso, es que esa gente están siendo expulsados de sus lugares de vida, pero es una desconexión absoluta del amor que nos digan eso, o que nos digan que, bueno, pues es ver un telediario de cualquier cadena últimamente, es un poco ver cómo nos están desconectando. Los mensajes que se emiten desde las instituciones, no todas, son para desconectarnos mucho del amor, para aislarnos, para que vivamos cada uno en nuestro agujerito, para que no haya momentos como este, que estamos aquí, Vicenta, Pilar, Rafa, Juan, yo, y que hay esa cordialidad, esa sensación empática, afable, para que estos momentos no se den mucho, ¿no? Porque estos momentos son muy difíciles de controlar y son el germen de otras acciones. Si yo salgo de aquí feliz, cualquier cosa que pase en la calle me va a atañer y voy a intervenir para que, si alguien necesita algo, sea lo que sea, poder auxiliarle. Si salgo quemado, enfadado, mosqueado, vas a ir directamente a... Pero Fernando, ¿no te queda más remedio algunas veces según qué mensajes ves en esas emisiones que estás diciendo? Porque a mí el que más me ha enfadado y me ha mosqueado, como tú dices, es que encima te quieran hacer a ti culpable de la situación, a ti personalmente. Y me refiero a un anuncio que hay, que pasa un señor y se deja una nevera abierta y tal cual pasa esa imagen, pasa ese fotograma, aparece el polo derritiéndose. Que sí que es verdad, ese señor le está haciendo mal el dejarse la nevera abierta y no preocuparse.
Pero por favor, ¿cuántas y cuántas medidas, cuántas y cuántas veces se reúnen los pesos para reducir las emisiones y ahora dice que dentro de 50 años, eso me alegro, oye, por lo menos en la eternidad de la muerte voy a estar disfrutando de buen clima, porque de aquí a 50 años van a intentar reducir las emisiones de CO2, ¿no? ¿Cómo evita un ciudadano que sea consciente y que quiera unir a ese amor que estás diciendo, el no mosquearse, el no salir de los nervios y liarse a mamporrazos? Y en eso de mamporrazos, ¿sabes tú? De llevar la guardia alta. Ya he dicho que he sido docente mucho tiempo y que he vivido algunas cosas que a mí me han servido. Yo creo que hay que leer mucho y hay que viajar lo que se pueda. Que hay que sentarse en la plaza de la Alameda de Coín a ver lo que hace la gente y a interactuar con la gente. Que hay que escuchar a todo el mundo, que hay que ver cómo somos de diversos, que hay que ver cómo somos de idénticos, a pesar de los rizos del pelo o de las rastas o del perro flauta, ¿no? Y que hay que estar por encima de los estereotipos y simplemente hoy te he conocido a ti y no hacer ningún juicio de valor. Eres un hombre, eres un ser humano, seguro que hay mucho buenísimo en ti y eso es lo que espero, ¿no? Y si en algún momento muestras una cara agresiva, desagradable, violenta, inapropiada, inhumana, ya sabré yo defenderme o esquivar el golpe. Pero hay que ser abiertos, confiados, empáticos, entregados y ejercer el apoyo mutuo es una clave, ¿no? Es una absoluta clave. Vivimos, desde mi punto de vista, una sociedad que está marcada por algunos grandes principios, por algunos grandes dictámenes teóricos. A mí me desagrada muchísimo el darwinismo, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que el más fuerte es quien gana y que eso es lo mejor para las especies, y es mentira. El domingo nos fuimos aquí a las montañas de Ojén a enseñar geografía y botánica a un grupo de personas adultas. Y yo estaba viendo los bosques y reflexionando sobre esto, ¿no? Los bosques no los han hecho los pinos más potentes, los ha hecho el conjunto de pinos. Tiene que haber un conjunto de pinos y eso es lo que favorece la biodiversidad. Eso es lo que favorece que haya mosquitos, orugas, mariposas, pájaros carpinteros, ardillas, zorros. Es eso, no los pinos enormes, que está bien, que haya pinos enormes, pero es el conjunto, es el apoyo mutuo, es la cooperación, lo que ha hecho que la especie nuestra, como todas las demás, estemos avanzando. Y avanzamos mucho, ¿no? A pesar de que a veces se nos abren los discursos pesimistas. Bueno, yo no vale a todo aquel que haya visto ese anuncio que cierre la puerta de la nevera, por favor, pero que no se sienta culpable, que hay otros que lo son mucho más. Claro que sí. ¿Le has pedido los deberes a Fernando, Rafa? Sí, yo de hecho a mí me gusta mucho la primera canción, que ahora le preguntaremos por qué eligió. Es una canción realmente preciosa, la habrán escuchado nuestros oyentes en infinidad de ocasiones y no por haberla escuchado muchas veces nos cansamos de ella. Es una canción con un oboe, sí, que es el protagonista de esa melodía, ¿no? No tiene letra. La crea Ennio Morricone para la banda sonora de una película maravillosa también llamada La Misión, y tú la has elegido. ¿Por qué razón? ¿Te recuerda a la selva? Sí, pero me recuerda a la vida. También a la vida. Me recuerda, es súper vital, es una canción que te carga, a mí me carga de vitalidad, de pasión, la escucho y me enamoro de todo, me fundo con todo, ¿no? Es belleza sí. Belleza absoluta la canción. Bueno, no es que no haya otras canciones, claro, hay muchas bellas, ¿no? Pero realmente cautiva. Sí. Esta melodía cautiva. A mí me resulta muy estimulante del amor, ¿no? Del que soy un ser vivo, estoy aquí ahora y existir es una maravilla absoluta, ¿no? Y me lleva un poco a una de las ideas filosóficas que manejamos en nuestra profesión, que es con Vicenta, mi amor, que está aquí al ladito. Muchas veces hablamos de esto, ¿no? De que soy todo, excepto para mi mente.
Es mi mente la que dice que tú eres Rafa y yo soy Fernando, pero es mi conciencia la que sabe que tú y yo somos lo mismo, y que Juan y yo somos lo mismo, y que todos, y que las paredes y la luz y los ruiseñores y las estrellas y los cementerios y los automóviles somos la misma cosa. Y además nosotros somos muy apasionados de la física cuántica, trabajamos y estudiamos mucho en esto. La física cuántica describe el universo así: el uno, universo en una palabra, y la física cuántica lo describe así, y a nosotros nos encanta esa idea que se resume en que nada es distinto a nada excepto para la mente. Es la mente la que crea hace la separación. diferencia. Sí. Y esta canción de la que tú estás hablando a mí me lleva ahí, ¿no? A que soy todo, pertenezco a todo, soy esencia como todo cuanto existe, ¿no? Y por eso estoy también integrado sí. en este universo maravilloso. Ahí estoy, menos cuando me enfado, que algunas veces, como dice mi amiga argentina, me agarra la loca. Es como que me atrapa la locura y me saca de mí, pero bueno, luego por otro lado me agarra también el amor, y es donde suelo y pretendo estar además. Escuchando esta melodía, jamás nos agarrará la loca. No. Es más, cuando me agarra la loca recurro a Gabriel's Oboe para escucharla. Y lo oímos entonces en la radio para ver si produce esa misma sensación en los oyentes que tengamos ahora mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Escuchen con atención y cierren sus ojitos un momento y vean la vida cuando escuchan esta canción. Déjenla que entre dentro de ustedes, ¿verdad? Qué gustazo.
Si estás preparado para el amor, en la medianoche del jueves, déjate llevar por la magia de la radio. Atrévete a sentir el amor con Rafa Jurado. ¿Estás preparado para el amor? Hay un antes y un después de eso que llaman algunos científicos el nuevo paradigma. Hay un documental que se corrió, que se llama ¿Y tú qué sabes?, ¿no?, que trata de acercar a todo el mundo qué es eso de la física cuántica, qué es la realidad, porque la realidad no es lo que vemos, ni lo que percibimos, ni es mucho más. Entonces nos dicen, o nos tratan de sugerir los cuánticos, señores, no se queden con esto. Esto es una parte muy pequeña de nuestra vida o de su vida. ¿Cómo llegó a ti el nuevo paradigma? ¿En qué momento fuiste pionero? ¿Te sientes pionero? ¿Cómo llegó a tu vida el mundo cuántico? Bueno, creo que más bien como que eclosionó algo que yo venía buscando sin saber qué era ni cómo se llamaba, ¿no? Y creo que fruto del romanticismo, fruto de la observación, fruto de la escucha, fruto de las búsquedas y fruto sobre todo de haber conocido a Vicenta, que cuando yo la conocí ella empezó a hablarme de la meditación y de algo que practican en India y mucho en Occidente que es una teoría filosófica que se llama Vedanta Advaita, y esta gente sin doctrina es gente que tienen una filosofía sin doctrina, que para mí es muy importante, pues resulta que vienen hablando de lo que llamamos mundo cuántico desde hace 4 o 5 mil años, ¿no?, en algunas zonas de lo que ahora es la India. Y mis primeras experiencias de meditación fue pues un poco como la primera vez que yo haya podido probar el chocolate, ¿no? Es algo que esto existía y yo me lo estaba perdiendo. ¿Te supo tan rico? Más rico que los placeres terrenales. Sí, mucho más rico porque me hizo dudar sobre si realmente aquello era cierto. Las sensaciones de la meditación profunda no las explica la mente, simplemente es como que te cambias de registro y estás en otro estado sin mente. Y para mí salir de la primera vez que medité y recordar qué había pasado era un poco, he vivido cosas que no las puedo explicar. Eso nos pasa mucho a los investigadores, ¿no? Cuando rebasamos una de las fronteras establecidas, lo que sucede tras esa frontera no se ha explicado, no hay palabras, no existen los léxicos, no está creado todavía. Entonces tenía que integrar eso, pero coincidió con que Vicenta y yo estábamos empezando a investigar en lo que tiene que ver con la kinesiología cuántica, que ha sido una de nuestras creaciones posteriores, y las primeras experiencias de meditación me confirmaron de una forma perceptiva que lo que estábamos investigando tenía sentido y que tenía futuro, que teníamos que seguir por ahí. Estábamos entonces haciendo algunas pruebas en el ámbito de la salud con perros, porque todavía no estábamos para hacer aplicaciones en humanos, ¿no? Lo nuestro es incruento, no desollamos a los perros. Lo nuestro es, además, eran cosas muy sorprendentes en aquel tiempo, porque para nosotros era un poco como estamos locos del todo, ¿no? Pues no, y resulta que a través de la meditación... ¿Qué ejercicio pudisteis hacer en el campo de la investigación cuántica con un perrito? Mira, el primero que hicimos fue con un perro que estaba en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real, sí. Se llama Cooper. Ajá. El perro estaba malísimo. Ajá. Supimos de su existencia a través de una compañera y entonces lo que hicimos fue desde San Pedro Alcántara, mediante un test muy sencillo de kinesiología, tratar de dictaminar qué le sucedía al perro. Y entonces, utilizando algo que en la física cuántica se llaman los fenómenos de no localidad, que es de las cosas que describe la física cuántica, pero alude a no localidad, es decir, desde un lugar puedes saber qué sucede en otro. Pues hicimos un chequeo a ese perro, a Cooper, y dijimos, tiene una tenia saginata, es una lombriz, una solitaria. Entonces
hicimos otra cosa, que fue crear un remedio para la tenia, también de una formulación cuántica, y proponerle a los dueños que trataran al perro, y el perro expulsó una tenia. O sea, que la tenía. Claro que la tenía. Entonces, esto fue como, bueno, ahora vamos a pensar un tiempo porque nos faltaba... ¿Os descolocó? Sí, nos descolocó porque nos faltaba base teórica y sobre todo experiencial, ¿no? Las prácticas nuestras habían sido mucho más en el mundo tangible. Nosotros no somos físicos cuánticos de formación, somos amateurs y somos gente que sabemos muchísimo, pero de algo muy reducido, somos especialistas, pero de algo muy reducido. Y somos de la gente que estamos muy en vanguardia dentro de esa especialidad. Pero nos descolocó mucho porque, bueno, ha tenido que ser casualidad, que Cooper tenga una tenia, que le demos un remedio que expulse la tenia y que el perro se recupere y los veterinarios se queden pasmados. Mucha casualidad, ¿no? Mucha casualidad para... Aquí en Coín decimos, ¿qué potra han tenido? Lo que pasa es que se siguió reiterando la potra. Como dice Juan, siguió sucediendo y entonces ya empezamos a aplicarlo al ámbito humano, ¿no? No podía ser casualidad. No, y la medicina o la veterinaria, si se dice así convencional, ese veterinario que ve a Cooper, ¿qué os dice, Fernando? Que cómo lo han hecho. Y se lo explicamos y lo olvidó, porque le desborda más que a nosotros, claro, ¿no? Él es un hombre con formación científica, el veterinario. Llámalo científica. Sí, lo llamo científica y lo digo además con una connotación. Es científico, es rígido, está encorsetado por el método científico. Nosotros nos hemos apartado bastante del método científico. No obstante, se podría aplicar el método científico a lo vuestro y, por supuesto. Y también... Sí, lo que pasa es que el método científico dice, si crees que el perro tiene tenia, haz pruebas para demostrar que tiene tenia y cuando veas que tiene tenia, asegúrate de que tiene tenia y escríbelo. Nosotros hacemos otra cosa, hacemos un test, pensamos que tiene tenia, le tratamos de tenia y si se mejora nos da igual si tenía tenia o no. Lo que queremos es que el perro o el ser humano se mejore. Y por esa senda nos vamos apartando un poco, somos un poco heterodoxos. Nos vamos apartando un poco sin desdeñar todo lo que tiene que ver con la ciencia, pero seguimos un camino que es paralelo. Y por curiosidad, Fernando, ¿en cada diagnóstico ha habido acierto? ¿O en algunos han dicho los veterinarios, tú ves? No, empezamos con animales, ahora estamos porque en la salud. Eso es lo peor de todo, que encima diga el veterinario después, tú ves. No, bueno, el veterinario o los médicos. Vamos a ver. La mayoría de los casos que diagnosticamos y tratamos, el resultado es excelente. Es la mayoría. Te pongo un ejemplo, Juan. En los últimos 8 años hemos tratado más de 4.000 casos de una infección que se llama candidiasis. De 4.000 casos tengo constancia de haber fallado uno solo. ¿Por qué fallado uno? ¿Qué quiere decir eso? En uno no se curó la mujer. No se curó, no, claro, que no la tuviera. Sí, la tenía. El diagnóstico es muy acertado. fácil. Como nosotros trabajamos, los diagnósticos son muy fáciles, en general muy acertados. Tiene sus limitaciones, pocas. Pero los tratamientos, en este único caso fue una señora en estado de gestación muy avanzada, con un estado hormonal muy alterado, y eso es una de las causas de las candidiasis. Pero 1 entre 4.000 es un récord absoluto. Pocas medicinas pueden ofrecer algo así. Nos estarán escuchando algunas personas y dirán, ¿kinesio qué? Kinesiología cuántica. Pero, ¿qué es la kinesiología? Bueno, en España, ¿no? En nuestro ámbito y en muchos países de América Latina, la kinesiología, que por cierto España es una gran potencia a nivel mundial en kinesiología. Sí, y Andalucía estamos en la cabeza, ¿eh? Estamos muy avanzados. La kinesiología es una técnica, hay distintos modelos de kinesiología, pero son técnicas para el diagnóstico y el tratamiento de seres vivos y se basan en hacer preguntas a la mente o a la conciencia, como en nuestro caso de los pacientes, y esperar una respuesta de tipo neuromuscular, que consiste en que cuando yo te hago una pregunta, si te pregunto por ejemplo, ¿tienes gastritis? Si la tienes,
alucina Rafael, se te alarga el brazo, un brazo se te alarga notablemente si tienes gastritis, si no, no. Entonces hay dos posibles respuestas, sí o no, como los códigos binarios. Cada vez que yo pregunte algo sobre tienes miopía o padeces de lombrices o tienes un virus, si es que sí, se te alarga un brazo, y si es que no. O sea, no. que mi propio cuerpo te responde. Es tu conciencia la que me responde. Mi propia conciencia. Que es, a ver, el cuerpo y la mente son la parte orgánica, lo físico, lo perecedero. Ajá. La conciencia, la Sí. conciencia Sí. es lo que te va a trascender, lo sagrado, es tu ser, y es quien sabe y quien se encarga de asegurarse en la medida de lo posible de que vas por tu recto camino. Pero ¿eso es igual a alma? Sí. ¿La conciencia Sí. y el alma era el alma Sí. de la que hablábamos hace unos siglos o hace Sí, unos años? y todavía mucha gente lo maneja como alma. Las religiones hablan del alma, ¿no? La ciencia habla más de la conciencia y sobre todo... Pero son más o menos... Sí, son la equivalentes misma cosa. y son para nosotros, la conciencia coincide con la imagen de Dios que han creado las religiones, o la imagen del universo consciente que crean algunas filosofías o algunas visiones de la ciencia. Es decir, la conciencia, el alma, el universo y Dios, desde nuestro planteamiento, desde nuestro punto de vista, son exactamente lo mismo. Y además le hemos añadido un apellido a la kinesiología, que es cuántica. ¿Qué es lo que aporta ese apellido a la kinesiología? Bueno. ¿Esa no localización de la que hablabas hace un Sí. momento? Aporta es un nuevo paradigma con un punto de vista obviamente distinto al convencional. Como nosotros entendemos que la conciencia y el universo son la misma cosa, son coincidentes, pero si se diferencian en funciones, hacen cosas diferentes, mientras que el universo contiene todos los seres, todos los objetos celestiales, las galaxias, los agujeros negros, mientras que el universo contiene eso, la conciencia registra todo lo que ha acontecido, y el universo y el campo cuántico universal y la conciencia son la misma cosa con funciones diferentes. La conciencia es cuántica porque coincide con el universo, y la conciencia global para nosotros coincide con la imagen, con la idea de Dios, de cualquier Dios, ¿no? Es decir, existe una conciencia que es global, que es donde se engloba todo cuanto ha acontecido, y de esa conciencia podríamos visualizar como que salen hilos individuales, y sale el hilo de la conciencia de Juan, el hilo de la conciencia de Rafa, el hilo de la conciencia de Vicenta, pero estamos todos conectados a esa conciencia que además, por haber registrado todo lo que ha acontecido, ejerce un poco como una base de datos de todo cuanto ha acontecido desde el propio Big Bang. Y con kinesiología cuántica podemos acceder a esa conciencia, a ese registro de todo cuanto ha acontecido, y obtener información de cosas tan curiosas pues como cuándo has sufrido tú tus traumas que han sido definitivos para tu existencia. Y para el momento en el que me encuentro en este... Claro, eso ayuda a explicarlo mucho porque explica un poco tu trayectoria, ¿no? Si cuando tenías 35 años resulta que te enamoraste mucho, eso ha sido determinante en tu existencia posterior. O si cuando tenías 40 años de repente un día tuviste una visión maravillosa de Dios, o se te apareció la Virgen, pues eso ha determinado lo que pueda ser después. Claro, tus creencias, y es cuántico por eso, ¿no? Es cuántico. Vicenta y yo pertenecemos a una línea de la gente que trabaja dentro del ámbito de la física cuántica, que no somos físicos puros, no trabajamos con cosas que se formulan, se expresan con fórmulas, sino que trabajamos dentro de un campo que es la información cuántica, que es uno de los pabellones laterales de la física cuántica. Es súper interesante. Y muy experimental. Sí. Más que, como decías, que se relata con fórmulas, esto es más bien experimental. Se siente, se vive, bueno, se especula. Nosotros somos además pioneros en esto, somos los creadores de la kinesiología cuántica y de muchas otras cosas. En los últimos tiempos estamos divirtiéndonos muchísimo
con la descodificación, la biodescodificación cuántica. Sí, Nosotros estáis... sí, nos encanta simplificar las cosas, pensamos que, como sucede conmigo mismo, nos sobran palabras, hablamos demasiado, tenemos mucho rollo. El ego nos lleva a decir, he hecho algo increíble. Bueno, nosotros, gracias a Vicenta, que es simple, es de una mente que tiende a simplificar, pues tendemos a hacer las cosas simples y lo hacemos en unos minutitos. Buscamos los momentos culmen, los momentos claves de tu existencia y tratamos sobre ellos, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con esto, que es la física cuántica describe el tiempo como una ecuación lineal, el tiempo como una ecuación, y lo explica desde el origen del universo, desde el Big Bang hasta el futuro infinito. Según esto, la kinesiología cuántica permite indagar en cualquier suceso que haya acontecido en la vida de cualquier ser vivo o que vaya a acontecer. Esto es muy inquietante. Tela marinera. Tela marinera, dos cosas. Has dicho antes que cuando la experiencia esa con Cooper, que hasta vosotros mismos os quedasteis, y perdona por la expresión, flipados. ¿Ah? Sí, ¿Qué es esto? Sí. ¿Entiendes que a lo mejor fuera de vuestra experiencia personal, quien nos esté escuchando ahora puede decir, me están dejando flipado también a mí? ¿Entendéis que a lo mejor un poco por miedo, un poco por desconocimiento, un poco por no sé qué, por desconocimiento sobre todo, me imagino, la gente pueda decir eso de, me están contando una milonga que no veas, ¿no? Claro, Juan, es evidente. O sea, cuando yo pienso lo que hago, cuál es mi campo de investigación y de exposición, yo soy docente, enseño en América y en España, enseño medicina cuántica. Cuando yo me paro a reflexionar sobre los conceptos que manejo, si lo hago con el filtro de la lógica, yo tengo que darle la razón a toda la gente que no se cree lo que yo hago y lo que yo digo. Y el filtro de la razón y de la lógica y de la coherencia y de la experimentación me dice, a ver, Fernando, tío, el año pasado has visto 3.000 pacientes en consulta y la consulta se sigue llenando de gente, es que algo funciona, ¿no? Y algo funciona. Además, lo enseñamos a gente con muy diversos niveles de formación. Hay, sobre todo en Latinoamérica, doctores, doctoras, psicólogos y gente con formación, con una formación académica potente y con mucho pozo. Y las cosas, si fuera una milonga, se había desvanecido. Hace mucho tiempo. Pero no es así, ¿no? O sea, tiene una consistencia y además una eficacia, Juan. Es súper eficaz lo que hacemos. Y lo segundo que se me viene de bote pronto es que si daba miedo, no, si causó sorpresa lo del perrito, saber cómo estás diciendo que puedes con esa kinesiología cuántica decir el futuro, predecir casi el futuro, eso no da todavía más miedo. Sí, da miedo. Yo por eso no practico esto, no lo enseño, a mis alumnos y a mis alumnas. Si alguien me pregunta ¿y qué tal, qué hay acerca de la ecuación del tiempo? Yo les digo, mira, a mí me gustan las sorpresas de la vida, me gusta imaginar que está por escribir el futuro, ¿no? Pero cuando hemos investigado en este ámbito, lo cierto es que parece que la teoría cuántica sobre la ecuación del tiempo es sólida. Yo no quiero practicar se eso. Nos caen los conceptos de que dentro de 100 años todos calvos, no es como decía el otro, aunque algunos ya llevemos la carrera. Tú y yo ya estamos en el camino. Algunos llevamos camino y ventaja, ¿no? Sí, bueno, sí. El nuevo paradigma al que aludíamos antes es precisamente eso. O sea, un cambio completamente de visión respecto a lo que era antes, como contemplabas antes la realidad, y lo que las evidencias nos están demostrando cómo tenemos que acercarnos a ella, a la comprensión de esa... Sí, Rafa, volvemos a algo que explicaba antes, ¿no? El cambio de paradigma se producirá cuando la gente seamos capaces de aceptar el amor como un estado de absoluta normalidad. Cuando yo entienda que lo normal es que yo esté en el amor, no en el amor romántico, en el amor. Cuando yo entienda que ser humano significa pertenecer al ámbito del amor y vivir en el amor,
Cuando yo sepa que tú y yo, cuando lo sepa absolutamente, no que tenga cada, ninguna duda, que cada mitocondria de cada una de mis células sepan que tú y yo somos lo mismo, exactamente lo mismo, que Pilar y yo y tú y Vicenta y Juan y las enfermeras y los curas y los monos y los árboles y los diamantes somos exactamente lo mismo, entonces empezaremos a prescindir de actitudes como el egoísmo, el daño, el abuso, porque ¿cómo voy a abusar de mí mismo? ¿Cómo voy a robarme a mí mismo? ¿Cómo voy a dañarme a mí mismo? ¿Cómo te voy a hacer daño si tú eres yo? Esto es, para mí, es muy clave. Y a pesar de todo no hay síntomas de que vayamos hacia esa unidad que estás diciendo, ¿no? Porque a la vista está esos bombardeos que tú has dicho en los campos de refugiados de chiquillos en Guatemala, a la vista están las noticias en los telediarios sobre los inmigrantes que están cruzando, las personas que están cruzando, jugándose la vida a los mares. Juan, hay una buena noticia. A la vista está... Pues vamos a hacer un telediario completo de ellas. Sí, tío, pero fíjate que a la vista está que tú y yo no nos conocíamos de nada y llevamos 3/4 de hora hablando del amor y de la vida y de la pasión. Eso está pasando cada vez más, ¿no? Que hay cada vez más gentes en más países con diferentes profesiones, ocupaciones, puntos de vista que están esforzándose porque esto vaya mejor. Mi idea sobre por qué los seres humanos somos una especie de éxito, estoy hablando de etología, de conducta, de biología, es porque es el amor quien rige nuestra existencia, ¿no? Y que la mayoría de los seres humanos nos dedicamos a estar bien, a hacer el bien, a crear cosas positivas. La mayoría de los seres humanos no somos los que salimos en los telediarios, no somos los traficantes, los agresores, los violentos, no. La mayoría de los seres humanos somos... como Rafa y yo, que nos hemos encontrado en el parque, y Pilar, y nos hemos dado un abrazo, y que me alegro de verte porque nos alegramos de vernos. Eso es lo que está sucediendo masivamente. Si no fuera así, nos habíamos autodestruido. Si no fuera que nosotros, la gente que estamos en el amor, somos cada vez más conscientes y más potentes, nos habíamos autodestruido, como le ha pasado a otras especies. Nosotros estamos en el amor, esto es lo que nos mueve, es el leitmotiv de nuestra especie. Y también hay gente chunga, claro. Bueno, que está en su propio proceso de descubrimiento de quiénes son en realidad, y a veces meten la pierna o el pie en un agujero, sí. Es simplemente eso. Así lo veo yo. Yo no quisiera que te fueras y que se terminara el programa sin contar, que me cuentes un poquito esa historia de amor en la que dos investigadores se encuentran en la vida, comparten una pasión científica, y además eso quizá provoque o produzca o desarrolle un vínculo afectivo que vosotros mimáis, Vicenta, y tú mimáis cada día, bueno, con el conocimiento que habéis adquirido y con el buen hacer que habéis aprendido a practicarlo. ¿Cómo has vivido tú esta historia de amor entre dos científicos y que hablan de amor, que disfrutan haciendo las mismas cosas, que comparten una pasión? Bueno, es de los sucesos más trascendentes y maravillosos de mi existencia, ¿no? Conocí a Vicenta de una manera... es como un culebrón cuántico, ¿no? Es como un culebrón cuántico. Fíjate que es alucinante. Habrá escuchado la audiencia que hay público también hoy aquí con nosotros, el segundo programa consecutivo que tenemos público. Sí. Y en este caso, qué curioso que cuando ha empezado a hablar Rafa de Vicenta, le ha entrado la tos. ¡Uy, qué tos más sospechosa! No, ha sido un momento antes. Ella está fuera y no ha llegado a escuchar que yo ya lo tenía en mente, por supuesto. No en balda, ha sido sospechosa. Sí, pero pasan esas cosas. Bueno, eso sería también cuántico, porque si el tiempo no existe o no es tan rígido como nosotros... Fijaros, es un poco... Recomiendo a la audiencia que busquen un librito de Brian Weiss que se llama Lazos de Amor. Trata de lo que voy a contar, pero yo lo cuento en primera persona porque lo he vivido. Estaba vivido en la ciudad de Granada, era bastante más joven que ahora, vivía en una calle, y en la calle paralela, en el número coincidente con el mío, en el piso coincidente con el mío, con un tabique de separación, estaba el dormitorio de Vicenta durante 2 años.
y no nos conocimos, pero yo me sabía el olor del incienso que quemaba y los mantras que recitaba. Estaba hasta el moño de los mantras de esa chica que No me vivía ahí. digas. Así. Y eso lo hemos sabido después. Hombre, claro, evidentemente, al cotejar algunas... Me sabía los mantras que recitaba Vicenta. Yo entonces era una persona de una vida mucho más alterada que para recitar mantras, ¿no? Y no meditabas ni nada por el Bueno, estilo. yo meditaba con el aroma de algunas plantas. Yo estudiaba en Granada y era hippie, era otra película. Pero con el paso del tiempo supe que en la ciudad de San Pedro de Alcántara, en una urbanización donde yo me compré un apartamento, el apartamento de al lado quien vivía, Vicenta, y no nos conocimos nunca. Tampoco. 6 años, Juan. 6 años viviendo separados sí. por un tabique, compartiendo una terraza separada por un tabiquito, y alucina. Durante 2 años estuve yendo a Puerto Banús a tratar a una paciente italiana con acupuntura, y yo iba todos los días a las 2:15 a una cafetería, entraba, me pedía un té verde, me tomaba el té, me serenaba un poquito, me preparaba y me iba y le ponía la acupuntura a mi paciente. Vicenta trabajaba en esa cafetería y nunca la vi porque ella salía del trabajo a las 2. Pues tiene que haber otro capítulo más, ¿cuál? El capítulo más estaba yendo a unas clases de yoga en Nueva Andalucía, en San Pedro, que buenísimo, a mí me divierte mucho. Y de repente llegaron las Navidades, todo el mundo, todos los alumnos se fueron de allí, y cuando volvimos después de Reyes a clase solo volví yo, y estábamos la profesora y yo, y la profesora un día y otro día dándome clases de yoga y me decía: Fer, vamos a dejarlo. Yo decía que no, María Ángeles, vamos a seguir, vamos a dejarlo, tío, si no viene nadie. ¿Sí? Y un día, un 11 o un 12 de enero, con un tormentazo de lluvia, de repente se abre la puerta y aparece una chica rubia toda mojada y dice: buenas, aquí hacen yoga. Y era Vicenta. Y así empezó. Madre, Así. ¿Cómo supisteis de todas esas circunstancias, de todo eso? Hombre, luego llevamos 16 años Sí, viviendo, claro. y un día de repente, y tú, ay, ¿qué hacías en Granada? Yo estudiaba geología, y tú, yo magisterio. ¿Y dónde vivías? Pues en la calle Santa Isabel. Y tú, no me digas, ¿en qué piso? Y un día, Sí, eres la del mantra. tú eras la plasta de los mantras, ¿no? No me digas, Dios, era ella. Y ya fuimos hilando, muy interesante. Bueno, también un poquito nos asuste la audiencia, ¿no? Pero para la gente que le gusta las incursiones en las vidas pasadas, pues también ha habido gente que a veces nos ha mirado esto de las vidas pasadas y encuentran algunas coincidencias temporales, ¿no? Claro, ha habido una que es muy curiosa, que se ha repetido, y es que en un accidente de caza en Al-Ándalus, en la época de Al-Ándalus, ella y yo éramos médicos herbolarios, y en un accidente de caza yo disparé una flecha y le clavé en su espalda una flecha. ¿A ella? A ella. Anda. Y al poco tiempo de conocernos, a Vicenta le apareció un dolor de espalda que le ha durado como 15 años, hasta que en diciembre fuimos a trabajar a Perú y un chamán le ha hecho un ritual y le ha quitado el dolor de espalda. Ha estado 15 años con ese dolor ahí. Es muy divertido. Lo de la vida. Bueno, es ella a lo mejor la flecha no lo ve No. como divertido. A ver, culebrón, cuántico No, este. por supuesto, era broma, era broma. Nos estamos quedando casi sin tiempo, Rafa, y como tenía más deberes, a la vida hay que darle gracias a... Sí, ¿Sí, Fernando? sí. Hombre, con una vida como la que Fernando nos ha narrado, lo ilógico sería no darle gracias, porque cuántas vivencias y qué vivencias más interesantes, y qué afortunados somos todos, pero qué afortunados podríamos llegar a ser si nos diéramos la oportunidad de ser afortunados. Claro, tío. Es que yo creo que mi gran fortuna es la consciencia, el darme cuenta de que me han invitado a una fiesta fantástica. Estoy con todos los gastos pagados, con todos los servicios prestados, con todas las necesidades cubiertas. Yo soy una persona de la clase media, pero es que siempre desde la infancia, ¿no? Y a pesar de
cosas como la que contaba que a Juan le sorprendió un poco. ¿Con 11 años empezaste a trabajar? No es que me sorprendiera, es que a mí se me ponen los pelos de punta, porque aquí raro es el padre de personas de nuestra edad que han dicho, yo con 5 o 6 años estaba Claro. guardando guarros en los pueblos. Pero fíjate que con 15 años yo me hice una vuelta a España en autostop con una tienda de campaña y un saco de dormir, solito, con 15 años, ¿no? Es que, claro, hemos madurado. Con 17 años me fui a Southampton, en Inglaterra, a trabajar como cocinero, etcétera, ¿no? Pues es que al final hemos sido una generación muy precoz, pero también cargadísima de valores, ¿no? Gracias a Dios que tenemos esos valores. Y somos irreductibles, somos una como generación... los galos. Sí. Mercedes Sosa, Joan Baez, Violeta Parra, ¿a quién nos ponemos, a quién nos vas a presentar para despedirnos con ese gracias a la vida? Pues hemos dicho que Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, ¿verdad? Sí, y luego la otra cancioncita que ya la hemos mencionado antes. Y para despedirme también, pues es un placer, es un enorme placer juntarse con alguien y charlar de estas cosas, ¿no? Porque es muy tedioso hablar de las trivialidades, ¿no? Y a veces hay que hablar. Pero también a veces hay que hablar de cosas que tienen un poco más de trasfondo, y gracias a la vida porque haya personas como Pilar, como Vicenta, como Juan, como Rafa, que podamos sentarnos y hablar de cosas que son un poquito más especiales, ¿no? Que le ponen un poquito de curry y pimienta al guiso. Es que si no... Que le da sabor, ¿no? Que le da sabor. Dios, si no es que es un poquito monótono, ¿no? Y gracias a la vida por lo misteriosa que es para producir esas sincronicidades que se dieron en la vida de Fernando y Vicenta. Y de Vicenta, y que siga mucho tiempo, que sigamos sincrónicos siempre, ¿no? Bueno, yo creo que ya no hay marcha atrás, no sé cómo lo veas. Nosotros sí que tenemos que poner punto y final, Rafa, ya nuestro tiempo de... Pues nada, simplemente agradecerle a Fernando y a Vicenta que hayan venido y que ha sido un auténtico lujo, y creo que los oyentes habrán disfrutado de un testimonio espectacular. Ha sido un placer. Recordarles que este mismo espacio el próximo domingo en horas ya más matinales, a las 3:30 de la tarde, podrán volver a escuchar. Nosotros volvemos el próximo jueves, ¿no, jurado? Disfrutaremos de personas tan especiales como estos. Un beso para toda la audiencia y para vosotros también. Hasta pronto. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto,
me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Había un escritor en el oficio de vivir, Cesare Pavese. Decía, como todos los poetas son profetas realmente. Tejada Gómez también es un profeta. Pavese decía que a pesar de que a los poetas los quieren conducir a algún lugar, el poeta en realidad finge no conocer lo que ya sabe. Pavese sabía, Tejada Gómez sabía, que alguna vez muchos tenían que salir, y él compuso hace mucho tiempo una canción que se llama Canción de las simples cosas, de las pequeñas cosas. Nosotros esperemos que les guste a ustedes.